Fabián, ¿qué vimos en la última clase? Fabián, ¿qué se vio en la última clase? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Se me apagó el micrófono. Sistemas embebidos, profe. Sistemas embebidos. Kenley. Aparte de eso, ¿qué se vio? Peña Herrera. ¿Qué más vimos? Peña Herrera, ¿qué más vimos? ¿No está con nosotros Peña Herrera? Listo. Macías, ¿qué recuerda la última clase? Buenas noches, profe. Bueno, Explicó lo que eran los sistemas embebidos y también vimos dos sistemas operativos, cuál era el sistema operativo MASH y el sistema operativo SPRI, algo así era. sí, Sprite. Perfecto. Perfecto. ¿Algo más, Roque, que se haya escapado, que no hayan pronunciado? La verdad, profe, es que yo el día sábado no puedo asistir. Disculpe, Ya. no he podido ver la clase grabada. Elvis. ¿Qué más se vio, Elvis? Bueno, solo esos temas nomás por el momento. No me acuerdo mucho. Bueno, me parece que con ustedes ya les puse la lista, el listado de reproducción de los videos. Me parece que ya les subí, me falta subir el contenido. Pero ya entre hoy y mañana pues les subo el contenido, los que ya están registrados al canal pues ya se van a dar cuenta cuando se suba esta clase. Automáticamente pues se va a agregar al listado de reproducciones que lo pueden encontrar en el Moodle. Y ahí nomás van a encontrar, ¿no? Así dice los lineamientos. En mi caso, pues suelo tener otra página web en la cual está todo el listado de las materias en la carrera que yo dirijo. Entonces, vamos a tratar de seguir actualizando los contenidos en el Moodle. Y nada más. Ahí vamos a poner los contenidos, el PEA y las tareas. En cualquier momento se va a tomar lección. Así que tengan en cuenta ese detalle. La lección va a ser oral. Una pregunta, una respuesta. Así que no se descuiden, repasen diariamente para que no se les llene. Ya, vamos a ver la creación. Ahorita vamos a entrar a la otra unidad que es de middleware básico, pila y sistemas operativos de red. Vamos a encontrarnos con el Windows Server, Solaris, Linux, OpenSwitch, entre otros. Por el momento, ustedes creo que van a ser los últimos que van a ver estos contenidos. Creo que ya el próximo semestre va a estar los contenidos actualizados que no hace mucho se trabajaron. Y creo que ya se subieron a las plataformas para su revisión. Entonces, creo que ya el próximo semestre vienen todos estos contenidos
actualizados y ordenados, porque a veces como que no hay mucha relación entre las unidades, como que el objetivo se pierde. Vamos a arrancar primero con los NOS, o Network Operating System, y hablamos un poquito, tampoco tenemos mucho tiempo para la clase de hoy, ¿no? Esperamos un ratito para compartir y empezamos a hablar con el NOS, el Network Operating System. Vamos a hablar primero de los sistemas operativos en general, sistemas operativos de red, y luego pues entramos a hablar un poquito más de Windows Server. Primero vamos a hablar en términos generales, pues, el sistema operativo de red, para qué sirve, cuáles son los más conocidos. En la actualidad han generado bastantes sistemas operativos, unos de código abierto, otros propietarios, con propósitos diferentes, propósitos generales, propósitos específicos, y ahorita pues los servicios han incrementado, hay más servicios que antes. Vamos a ver un poquito de qué son, ¿no? Aquí dice el sistema operativo de red o Network Operating System. Operating System es el sistema operativo de red llamado NOS o SOR, ¿no? Sistemas operativos de red por sus siglas. Dice que son diferentes maneras de representar un mismo concepto que vamos a revisarlo poco a poco. Ya, dice, se trata pues de los recursos ideados para conectar varios ordenadores de manera que podamos hacer uso de los recursos de la red. Esto surge la necesidad de que una vez que nosotros tengamos conectados o interconectados los computadores, hacer la compartición de los recursos que existen en la red. Entonces, ante esta necesidad, primero se arrancó con el sistema operativo, el Workstation, en la estación de trabajo. Pero este sistema operativo de la estación de trabajo, una vez que ya se podían integrar, surgió la necesidad de compartir recursos. Esa es la necesidad de compartirlos. Interconectar los computadores unos con otros era la forma de compartir principalmente la necesidad de archivos. Entonces, si yo uno o dos máquinas para compartir archivos, era para minimizar los tiempos y los riesgos de pérdida de datos. Cuando recién surge el mundo de las computadoras, estas computadoras tuvieron la necesidad de conectarse. Al tener esta necesidad de conectarse, se supone que es por un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de conectarse? El objetivo primordial hasta ese entonces, pues, la transferencia de archivos era a través de disquete o cintas magnéticas.
pero esto era demasiado tedioso, lento. Entonces, ante la lentitud de estos sistemas operativos y la lentitud de los sistemas de almacenamiento como disquete, 3,5, 2,1/4 y toda la cosa, era demasiado lento y era de poca capacidad, se dañaba. Entonces, estos repositorios pues no eran muy fiables, y por eso pues se buscaba la necesidad de buscar otro medio de transferencia de archivos. Entonces, como se crean las redes, entonces las redes dan una cabida, una posibilidad de interconectarse y de comunicarse. Y como existe esta comunicación, entonces, ¿qué mejor? Transferir archivos de manera más segura, más rápida y sin necesidad de algún dispositivo de almacenamiento adicional o extra, como en ese entonces se tenía el disquete, ¿no? Actualmente pues ya eso no se ve, era netamente mecánico, hacía ligeramente ruido, y eventualmente pues se podía perder, ¿no? Era bastante delicada la lámina magnética era delicada, tenía un mecanismo para el cierre y abre, pues, y un disquete pues era 1.44 megas. No alcanzaba mucho con 1.44 megas comparado con un pendrive en la actualidad de 8 gigas, 32 gigas, pues es bastante grande, ¿no? Comparado con que teníamos alrededor de 1.5, pongámosle 2 megas, exagerando, 2 megas de capacidad en un disquete. 2 megas quiere decir que 1000 disquetes de estos podías llegar a 2 gigas. En la actualidad tenemos 32 gigas en un pendrive. O sea, ha aumentado bastante la capacidad. Y antes de disquete de 1.44 de capacidad, de 3,5 estaba el de 2,1/4 y el de 5 pulgadas. Eso era bastante grande, y la capacidad pues tampoco era grandiosa. Poco a poco iban evolucionando estas capacidades hasta que en la actualidad pues ustedes pueden encontrar este tipo de pendrive con una versión de 3.2 en USB. Pues ya han sacado más cosas también, ¿no? Pero ya eso es otro cuento, ¿no? Ya hay cosas mucho más rápidas que el pendrive. Y eso hace tiempo. El pendrive está lento. La tecnología superó todas esas barreras, pero el pendrive todavía está intentando llegar a versiones o a velocidades de del protocolo que tiene Apple Computer, que se me escapa el nombre. Beard, se me escapa el nombre ahorita. Se me escapó. Bueno, ellos tienen otro tipo de tecnología que va mucho más rápido, superando varias veces USB en su última versión. Pero eso fue a la par con un proyecto que tuvieron con Intel, y por allá van, ¿no? Y eso va avanzando también abismalmente, aunque Apple Computer ya rechazó el proyecto y netamente está trabajando ahorita es Intel por su cuenta. Entonces, esa era la necesidad de transferir archivos, y cuando surge esta necesidad, pues los sistemas operativos se actualizaron un poco, enfocaron un poco más de energía en esta necesidad de transferir archivos, pero ya la necesidad era mayor. Si podemos administrar los archivos, entonces, ¿qué mejor que administrar todo? Administrar usuarios, administrar todo lo que tú puedas. Entonces, ahí surgió un sistema que administre los recursos de la red. Si puedes administrar archivos, pues por transferir archivos, ¿por qué no los administras? ¿Por qué no le das permisos, privilegios? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién no lo puede leer? ¿Quién lo puede transferir? ¿Quién lo puede copiar? ¿Quién no lo puede copiar? Si tú tienes una impresora, qué mejor compartirla con toda la red. ¿Qué necesitas para compartirla? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo publicamos ese recurso para todos los usuarios? Entonces ya había periféricos de entrada y salida que se podía, que se debía de compartir. Entonces aquí ya estamos entrando un poco ligeramente al término de distribución, ligeramente, ¿no? Empezamos a tocar esta parte de distribución. Si tú tienes un recurso en la red, ¿por qué no lo compartes? Ya, netamente como distribución no, pero suena como compartir.
comparte tu recurso, comparte tu impresora, comparte tu escáner, comparte tu sistema de archivos, comparte tus archivos, comparte tu cámara de fotos, comparte tu webcam, comparte todo. Todo lo que conectes puedes compartirlo. Comparte tu disquetera, comparte tu unidad óptica, comparte todo. ¿Cómo lo haces? Comparte tu impresora 3D, comparte tu impresora 2D. ¿Cómo lo compartes? Entonces, los sistemas operativos de red empezaron a desarrollarse para enfocarse en ese punto. ¿Ya? Enfocarse en la necesidad de poder administrar todos los recursos que se encontraban allí. Y ahí viene pues todos estos conceptos, dice siguiendo, bueno, dice que quiere saber más sobre este concepto, pues vamos a ver qué más hay, ¿no? ¿Qué es un sistema operativo de red? ¿Para qué se utiliza? Pues ya vimos un poco cuáles son las necesidades que se tenían. ¿Qué más permite que se dé una comunicación de sistemas informáticos? También. Cuando empiezan a surgir el desarrollo de los sistemas operativos de red, empiezan a darse cuenta que hay incompatibilidades. Bueno, no empiezan a darse cuenta, ya sabían que se iban a enfrentar con incompatibilidades de sistemas operativos, ya que ya habían sistemas operativos no propietarios que empezaban a surgir y proyectos open source que empezaban a surgir. Y entonces, incluso los sistemas propietarios también, tanto propietarios como no propietarios, empezaban a pelearse cuando entraban ya a competir en una parte de red. Entonces, ¿cómo manejamos esta compatibilidad? ¿Cómo desarrollamos esquemas que puedan ser estándares en la comunicación de sistemas operativos diferentes? Porque no todos los sistemas operativos trabajan iguales. Ciertas cosas pueden parecerse. Los sistemas operativos por ley administran los recursos, pero tienes que administrarlo. Pero la forma como lo administra es la diferencia. No es igual la administración de un sistema operativo Linux, de un sistema operativo basado en Windows. No es igual, son diferentes, difieren. En una ocasión le estaba hablando de que en el caso de que se esté inhibiendo, se esté consumiendo todos los recursos de RAM, el sistema operativo Windows lo que hace es dejar un espacio pequeño para manejar un buffer de requerimientos, ¿ya? Como para el control al sub, ¿ya? El desbloqueo. Ese tiene que interrumpir todos los procesos y atenderlos. Pero este buffer de requerimientos no lo tiene Linux o Linux. Cuando se queda poco de recursos, no toma en cuenta nada y tiene que esperar a que resuelvan toda esa pelea de recursos de RAM. Una vez que se resuelvan, ahí responde y empieza a ver qué requerimientos quiere en ese momento el usuario. Windows no. Windows almacena un buffer, un pequeño buffer, lo almacena en memoria virtual. Los requerimientos que está solicitando en ese momento que no tiene recursos el usuario. Pero el usuario no se da cuenta de eso. El usuario se da cuenta de que no le está respondiendo y mándale solicitudes hasta que responda. Eso más o menos que no me escuchas, te sigo hablando hasta que me escuches. ¿Ya? Entonces, él manda todos esos requerimientos hasta, y se escucha, Windows se escucha, hasta memoria virtual. Y una vez que ya se desocupa de toda esta tragedia de pelea de recursos de RAM, ya empieza a tener un poquito más de espacio libre en RAM. Ahí saca de memoria virtual, lo levanta a RAM, una que otra instrucción y empieza a atenderlas de a poco. Por eso que cuando después de una inhibición, de un congelamiento, poco a poco empieza a responder y de ahí empieza como loco, dependiendo cuántas solicitudes ustedes le hicieron en ese momento de necesidad de RAM al computador. Si le hicieron, si cerraron o minimizaron 3 veces una ventana, lo toma como un requerimiento que lo mandó a memoria virtual,
lo subió a memoria RAM, que ahora ya está un poco más libre, y empieza a atender. Entonces, para nosotros está poseída. ¿Por qué? Porque de repente está congelada y empieza a responder y cierra y abre una ventana y cierra y abre otra y está loca. No, no está loca. Todo lo que usted hizo lo almacenó y ahora está atendiendo todas esas peticiones que usted se olvidó que las hizo. La está empezando a atender. Entonces, eso es una forma como resuelve Windows esa situación. Linux no lo resuelve así. Linux no toma en cuenta nada. Hasta que él empieza a salir de esa necesidad, ahí empieza a atender los requerimientos desde esa línea de tiempo, desde ese instante hacia adelante. Ya, así lo resuelve. Dice, las características comunes a todos ellos, los que por tanto se definen como recursos informáticos son: se conectan todos los recursos, eso ya estamos hablando. Estos también pueden compartirse, ya estamos hablando. ¿Se puede hacer una gestión centralizada de los usuarios? Sí. No solo los recursos o periféricos de entrada o de salida que pueden tener cada uno de los computadores, sino pues, los controles de acceso. Y estos controles de acceso se lo hacen a través de el Active Directory, en el caso de Windows. Un listado de usuarios, ¿ya? Los que se tienen que registrar para usar la red, también lo gestiona. En el caso de Windows se llama Active Directory. ¿Ya? Se tiene también un ferro control de acceso a los recursos de los datos con que se trabajan. Deben existir una validación de accesos en cuanto a qué grupo pertenece, a quién más puede ver, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Esperen un ratito. Perdón por la interrupción. Seguimos. A ver. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda? Me confirma Elvis, Fabián, John, Anthony. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Entonces, como estamos viendo, pues hubieron muchas necesidades en el momento que se conectaban a la red. Se mejoraron un poco los sistemas operativos en el Workstation y se empezaron a enfocar más en la administración de recursos de red. Entonces, en esta administración de recursos, pues ya estamos revisando que se podía manejar los periféricos que tenía cada uno de los computadores y ponerlas a disposición del resto de computadores. Incluso ustedes pueden hacer una compartición de recursos con lo que ustedes tienen en casa. Normalmente todos ustedes tienen un router. Si gozan de internet, pues necesitan un router para aquello, a menos que se conecten a través de un switch y este switch a un router. Pero eventualmente, pues el router es la conexión hacia la WAN y ese es el que le da acceso hacia el internet. Entonces, al final, sea por el primer grado o el segundo grado, llegamos a un router para conectarnos al internet. Eso quiere decir que en su mayor parte ustedes van a tener un router y pueden crear una pequeña red y compartir recursos. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿han compartido algún recurso en sus casas? Impresora, sobre todo, imprimir. ¿No han compartido una impresora en el cual yo desde un computador puedo imprimir a otro computador? ¿Lo han intentado hacer? ¿Lo han hecho ya? Yo sí lo he hecho, profe.
¿Quién me contestó? Yo, Fabián, perfecto. ¿Cuántas máquinas están en su casa? solo 2. Listo. ¿Alguien más lo ha hecho? Elvis, Fabián, John, María, Melanie, Roque, han compartido recursos, impresora, no lo han hecho. No, profe, yo no. Entonces podríamos hacer una práctica, una tarea. Sí, vamos a hacer una tarea interesante. Ya se me ocurrió una tarea interesante, pero su tarea no va a ser tan fácil como la tuvo Fabián. Aunque puede ser que ya la haya hecho Fabián. Fabián, pregunta. Cuando usted compartió el recurso de la impresora o pudo imprimir desde una computadora que no tenía impresora a otra, los sistemas operativos de las dos máquinas, ¿cuáles eran? Windows 10. Los dos eran Windows 10. Sí, Ya, perfecto. Entonces decimos ahorita que lo que van a tener como tarea no tiene mucho que ver con lo que hizo Fabián. Revisen hasta el día viernes. Se va a subir una tarea con suficiente tiempo para desarrollarla. Entonces, mientras más rápido revisen, más tiempo tendrán para resolverla. Una semana creo que es suficiente para poder resolver la tarea. No les digo nada más, espero que revisen la plataforma, el Moodle, para que vean la tarea en qué consiste. Una semana es suficiente para poder resolverla. Esto quiere decir que si yo se lo envío hasta el viernes, la respuesta me la tienen que dar hasta el próximo viernes. Ahí se cumple una semana, de viernes a viernes. Eso quiere decir que, basado en fechas, el viernes máximo se publicaría, y si se publica antes, no importa. Si se publica antes, se va a considerar la entrega el 4 de febrero. ¿Sí está claro? Eso quiere decir que si ustedes revisan el jueves 3, tendrían un día para hacer. Es preferible que lo revisen el 28. Tendrían casi 8 días para hacer. Pero habla de la compartición de recursos. Interesante. Hay que investigar bastante para poder hacerlo. Tan fácil como lo tocó a compañero Fabián, pues no va a estar. Bueno, espero que esté antes del día 28 para que puedan tener más tiempo y puedan presentar un trabajo simpático. ¿Qué les va a servir? Siguiendo con esto, recuerden que en cualquier momento puedo tomar lección oral, rápido, una pregunta, una respuesta, y eso sería pues, su calificación. Tienen que estar atentos, ¿no? Si no están atentos en el listado, peor van a estar atentos en la lección. Van a tener cero. No solo falta, sino cero. Así que pongan atención. profe, Dígame. su hora ya terminó, el otro profe me está esperando. Bueno, no importa. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Cuídense, pasen bien, Dios los cuide y Dios los guarde.